Tabús más importantes en la medicina, que es el cómo te ven, te tratan. Como yo me vista va a influir en si el paciente o el familiar va a creer en mí como médico. Claro. Donde todavía el tatuaje se estaba viendo como algo de cárcel. O una perforación está más juzgado o está peor visto en el ámbito médico. Sí, sí Que creo. fuera que en un trabajo de una empresa. La gente que utiliza los quirúrgicos en la calle. Ah, claro. No porque estés joven y tengas entre 30 a 40 años, dices, no sabe nada. Antes al médico, o eso es lo que me cuentan mis pacientes, antes al médico no se le podía refutar nada. O sea, Entonces, disculpe señorita, ¿ya me van a traer la comida? Y yo decía, y al residente, ¿no? Oiga, doctor. Pero ahora están las generaciones más jóvenes donde no le creen al médico porque ChatGPT o O Meta TikTok. IA o TikTok o buscando la aceptación en mis palabras en el residente menor jerarquía solo porque era hombre. Y me da miedo que la gente vaya a hacer un juicio sobre mí porque tengo una perforación. Es como hay que vivir. Baila, Gus. con el Ir así. Hakuna Matata. Y Empezamos. empezamos a hacer carreritas y a mí se me rompió la bolsa así en 3, 2, 1 y tú. Yo creo que con eso podemos probar los micrófonos. Ok, Ya. sí. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy vamos a hablar de uno de los tabús más importantes en la medicina, que es el cómo te ven, te tratan. Aquí entran algunas preguntas que a ustedes que son nuestros escuchavientes, no es cierto, los que nos están escuchando en Spotify o los que nos ven en YouTube, ¿ustedes creen realmente que como yo me vista va a influir en si el paciente o el familiar va a creer en mí como médico? Es Sí. decir, o sea, esta pregunta es para ti. Si tú llegaras a la consulta de un médico ortopedista, en este caso una mujer, me vieras a mí, pero aparte yo tuve una perforación en la nariz y vieras que tengo un tatuaje, ¿crees que influiría en la decisión si te quedas conmigo o no? Es que está sesgado porque nosotros también siendo médicos, obviamente te diría que no. Híjole, es muy difícil, depende de cada persona, ¿no? Pero yo creo que sí es un hecho que como te ven te tratan y que sí hay gente que si tienes alguna perforación, un tatuaje, no sé, algo de eso, sí te puede hacer una crítica o bueno, sí te puede juzgar. Sí puede ser un prejuicio. Bueno, por ejemplo, yo tengo un tatuaje y cuando decidí hacérmelo, ¿Qué? Que lo enseñe. ¿Qué lo sé? cuando decidí hacérmelo, sí fue una de las cosas que tomé en cuenta para ver dónde hacérmelo. La cuestión es que cuando decidí tatuarme, sí fue una de las interrogantes en dónde me lo hago, porque pensé, no tanto por mí, sino, por ejemplo, en la generación de mi papá. Ujú. Claro. Donde todavía el tatuaje se estaba viendo como algo de cárcel, por ejemplo, de delito, de O ilícito. mal visto en un médico, ¿no? Exacto, mal Sí, sí. visto. En general, ¿no? O sea, como que antes estaba mucho de que si traes un tatuaje no puedes entrar a trabajar a un banco o no podías ver o todavía está mucho. O bueno, esta pregunta también, ¿alguna vez han visto a alguna mujer en el poder que tenga un tatuaje? Uy. Así O en, sea, en por un ejemplo, gran puesto. Por ejemplo, tu suegra, No, ¿tiene tatuajes? no tiene. Pero Y sí es una mujer de poder, la presidenta de la República. Claro. No tiene tatuajes. Sí es mucho debe. Las generaciones van cambiando. Creo Claro. que cada vez menos, hay menos prejuicios sobre los tatuajes o las perforaciones, pero lo sigue habiendo, ¿no? Y yo creo que también es eso, las generaciones. O sea, Sí, la claro. generación de nuestros papás veían justamente mal eso. Y todavía estaba mucho de la No todos, imagen. No todos, no hay que generalizar. Exacto. Pero a lo mejor no, como que la imagen del médico, o sea, si tú le dices a tu papá, ¿no? O a tu mamá, Ándale. describe una doctora. Ujú. Te va a decir, es una mujer, bata blanca, con blusa o vestido, Vestido, tacón. tacones. ¿En serio? Sí. ¿Peinada de cola? Así como... Ajá, o ¿cómo describirías tú? O sea, todavía en tu mente, si fueras un niño y te dicen, dibuja un doctor, ¿Un doctor? ¿cómo lo haces? Un hombre. Un hombre. Ok, un señor con la bata blanca, camisa, corbata, bien peinado, sí con barba y bigote, pero como que alineado, y pantalón y ¿Y zapatos. tú vas vestido hacia la consulta? Sí, pero sin corbata. Ok, vas con camisa. Con camisa, a veces, a verdad, a veces sí con pijama quirúrgica. Y fíjate qué buena pregunta, porque a veces yo me la pongo y me ha tocado 1 o 2 veces que algún otro paciente me dice, ¿usted es el enfermero?
Te lo juro, Pues en pijama quirúrgica yo, no, pero de repente digo, bueno, no sé si está bien o está mal. Que eso creo que también un poco cambia. Yo uso mucho pijama quirúrgica en la consulta. Siento que cambia un poco nuestra percepción de especialidad quirúrgica versus especialidad clínica. Puede Claro, ser. Como que el quirúrgico lo identificas más con una pijama quirúrgica, entonces chance si vas a la consulta del quirúrgico y lo ves con pijama, no te va a choquear o no te va a hacer Sí. dudar a si vas con un médico clínico. Pero eso también es parte de nuestra cabeza, o sea, Sí. yo también lo pienso así. O sea, yo pienso que como quirúrgica no se sacan tanto de onda. Claro, Sí, pero cierto. realmente la capacidad del médico No no cambia. cambia, Ujú. pero es que ese es como el juego de todo esto, ¿no? O sea, sí la percepción hace que cambie lo que el paciente cree si tienes la capacidad o no de atender al familiar o de atender Sí. al paciente. Ujú. A lo mejor es muy diferente si atiendes, o sea, la percepción que se tiene de un médico en un servicio de urgencias, donde traes como el rush, Ujú. donde es una urgencia, una emergencia, a que llegues a una consulta, ¿no? O sea, la Sí, consulta el externa escenario cambia completamente. Pero también me acuerdo que lo dijimos en un capítulo, creo que fue el segundo, el tercero, que dijo Eve, es una línea muy delgada en el que estoy de acuerdo que no debes de hacer prejuicios por la manera de vestir o si tienes un tatuaje, un piercing, pero tampoco te vas al extremo de entonces voy fachoso, ¿no? O sea, sí tienes que estar como Presentable. presentable. Pero eso no debería de ser del médico, o sea, creo En que ahí general. debería de ser en general cuando claro. tú vas a trabajar, no vas fachoso, vas bien, pero en el médico lo que cambia o el plus es que la gente puede llegar a hacerte un prejuicio por un tatuaje o una perforación, que quizás Sí. en otras carreras, en otras profesiones, no necesariamente pasa. ¿Tú Sí. crees? Yo sí creo. O sea, yo creo que eso, claro O sea, que sí. como tener un tatuaje o una perforación está más juzgado o está peor visto en el ámbito médico Yo Sí, sí que creo fuera que en un trabajo de una empresa, de lo Totalmente. eso. Yo sí creo que Bueno, sí, claro, porque O sea, eso es- creo que principalmente la imagen del médico siempre es como pulcro, Claro. limpio, Sí. salud, ¿no? Entonces son como palabritas que si vas como desarrollando no tendría nada que ver, pero de todas maneras, o sea, sí influye muchísimo si dices, ok, Como apariencia perfecta, ¿no? exacto, la Sí. apariencia de pulcro, la bata planchadita, la corbata, que ya sabemos que es un fomite, Sí. la barba, ¿no? O sea, que el típico doctor, el bigote, ¿no? O la barba bien rasuradita, sabemos que es un fomite también y que realmente eso influye negativamente en el paciente más que no tuvieras una Claro. corbata, ¿no? O sea, que trajeras Sí. una playera o un quirúrgico, pero también está como el otro extremo. La gente que utiliza los quirúrgicos, típica persona que sale con bata a la calle. O sea, ¿por qué saldrías con una bata si la bata es para estar en el hospital o estar en tu consultorio? Totalmente, eso es cierto. O sea, por más que digas, o sea, ¿dónde la traigo? ¿La cargo? Güey, te la puedes quitar y la puedes traer aquí doblada, lo que sea. Claro. Pero el ponerte la bata fuera de un hospital o de una consulta, no, yo no. Se ve mal. O Se sea, ve creo mal, ¿no? que O sea, más allá de que se vea así como, güey, que quieres presumir. No, pero como que se ve pretencioso. No sé, ¿no? Como que dices, no hay necesidad de traerla No hay fuera. necesidad de que la gente sepa que eres médico. Exacto. Exacto. O sea, literalmente, ¿qué vas a ganar? No ganas Ajá. nada, ¿no? no, Entonces, absolutamente nada. pero sí creo que es una cuestión un poco generacional, porque son cosas que yo he discutido, por ejemplo, con mi papá, ¿no? Que es de la generación entre Baby 60 boomer, y ¿no? 70, Bueno, exacto. tu papá no es médico. Solo Mi para- papá no es médico, claro. Y sí lo he discutido con él, porque él teniendo una hija médico, por ejemplo, cambió un poco su percepción, ¿no? Como que ahora va más con médicos jóvenes, por ejemplo. Pero eso Claro. es porque tiene una hija médico. Ahora, si no tiene una hija médico, probablemente, chance, no lo sé, se iría con uno que no esté tatuado, uno grande, uno, ¿no? Sí, porque también está esto de experiencia versus Eso, conocimiento, claro. ¿no? Y a mí sí me ha tocado, no sé si a ustedes, que van algunos pacientes a consulta y me dicen, ay, está muy joven, ¿no? Y claro, o sea, dices, sí, estoy muy joven. Y justo en el ámbito médico creo que la edad, o sea, entre más grande eres, ¿no? O sea, que ya estás, no sé. o sea, Mayor ya eres- respeto. No, más que respeto es como, ok, este doctor tiene muchos años, tiene mucha experiencia, sabe mucho, y sí, pero no lo es todo, ¿no? No porque estés joven y tengas entre 30 a 40 años, dices, no sabe nada, tampoco, al contrario, creo que una de las ventajas, como dices, es, acaba de salir, trae el conocimiento puro, fresco, Fresquito.
lo más actualizado y eso es un plus. Sí no va a tener la experiencia de un doctor que lleva 30 años, no sé, atendiendo partos o haciendo cirugías, Claro. pero es como un equilibrio, no sé. También yo lo veo con muchos pacientes. Yo siempre digo que hay médicos para ciertos pacientes y pacientes para ciertos médicos. Y eso es una cuestión de química y de energía y de lo que a ti te gusta, ¿no? Ok. Pero sí he tenido, en general, mi grupo poblacional justo son gente de 20 a 40 años. Okay. A mí es raro sea, que me ¿de venga a otorrino buscar. o de Sí, ti? o sea, de mis pacientes, pues. Ah, ok. O sea, es raro que me venga a buscar un paciente de 65 años, por ejemplo. Entonces, o me buscan de 20 a 40 o me buscan más grandes, o sea, arriba de 80, por ejemplo, ¿no? Ok. Sí, o sea, eso sí me ha pasado. Pero lo que he hablado con muchos de ellos, lo que me dicen es que hoy en día lo que ellos notan es que el médico, o sea, los médicos jóvenes suelen tener mayor comunicación con el paciente. O sea, como que hablan más, explican más, Claro. están más al ¿Más pendiente. empatía? No es empatía. Es una cuestión de cómo la medicina se hacía antes. Es decir, Ok. antes al médico, o eso es lo que me cuentan mis pacientes, antes el médico no se le podía refutar nada. O sea, si el médico te decía 5 inyecciones de ceftriaxona, eran 5 inyecciones de ceftriaxona y tú como paciente no preguntabas. Claro. Hoy en día, con todas las herramientas que hay, el paciente va a buscar qué es la ceftriaxona y por qué tiene que ser inyección y por qué no puedo tomar otro medicamento vía oral. Entonces el paciente empieza a cuestionar más Sí. y a exigirte más y es una cuestión poblacional. Nosotros ya estamos acostumbrados a que los pacientes nos exijan eso y a Ándale. que tengan acceso. Ya tiene hoy el día, como dices, mucha información o a veces desinformación. Sí, también. Mucha gente llega a la consulta de primera vez y es su segunda consulta, porque su primera consulta es ChatGPT, Ándale, MetaIA, ya viene Google. preparada. Entonces tú llegas, tienes acceso a la información súper fácil, ¿no? A Sí. información y a desinformación, por todos lados, por todas las redes sociales, por donde le busques. Entonces tú llegas y dices, ok, en mi caso, ¿no? Hice ejercicio, un paciente joven que hizo ejercicio, le empezó con dolor en la rodilla y pone, tengo dolor, porque ya saben que entre más le explicas a ChatGPT y a MetaIA, Sí. más específico se vuelve, ¿no? Tengo dolor en la cara de afuera de la rodilla, al ladito de la bolita, y te viene, no, pues es una tendinitis de Entonces ya llegan contigo con una idea o un diagnóstico. Ándale. Entonces tú llegas y le dices, no, pues más bien es una bursitis, es que yo leí Ajá. y eso también se vuelve complejo, ¿no? Porque el paciente de repente dice, no, pues ¿por qué? O sea, ChatGPT pues realmente Sí, se sí. está basando en Claro. Me información. está dando un diagnóstico el Exacto. médico que no es del que me dio Exacto. internet, ¿no? Y eso también es un problema, porque Sí. está bien que te cuestionen como médico. Yo creo que Claro. cada paciente tiene que hacer todas las preguntas y el médico tiene que tener la obligación Sí. de responder cada una de ellas. E inclusive si no sabes la respuesta, ser sincero y decirle, la No sé. verdad, esto no lo sé. Exacto. ¿no? O sea, Sale de mi área, lo Ujú. vemos, no sé. Exacto. sí, o sea, lo tengo que estudiar, pero se vuelve también complejo. O sea, ese tipo de paciente que ya llega, que también son las generaciones que vienen un poco más abajo, ¿no? Ahorita tenemos las generaciones de arriba de 60 años que tienen este concepto del médico antiguo donde se le creía todo lo que decía el médico, pero ahora están las generaciones más jóvenes donde no le creen al médico porque ChatGPT o O MetaIA o TikTok o vieron al quiropráctico SADCB que dio un diagnóstico, ¿no? O sea, Sí, sí, el sí. otro día, por ejemplo, yo estaba viendo Reels en Instagram que me quedé anonadada. O sea, era una cuenta de un médico cubano. Bueno, no era médico. Creo que ya sé quién. Uno que confundió la pata de ganso con la cintilla iliotibial. Ah, no. Bueno, X. O sea, llega el doctor, creo que, no sé si era doctor, pero tenía así de que 150,000 seguidores, ¿no? Y está diciendo, agarró una rodilla, la dibujó con un ¿Baiter? Sharpie. ¿Doctor Baiter? No me acuerdo. Con un Sharpie y dice, bueno, si te duele aquí es una tendinitis rotuliana. Si te duele acá es una... Como si fuera tan fácil, ¿no? Es una tendinopatía de cintilla iliotibial. Si te duele acá, es una tendinopatía de la pata de ganso. Y justamente anatómicamente lo dijo al revés. Yo dije, ¿cómo es posible? Y de repente me meto a ver los comentarios y es que yo necesito que me ayuden. Y dije, es que esta persona ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo, ¿no? Y tiene 150,000 personas. O sea, imagínate eso, ¿no? Un Foro Sí, Sol, sí, sí. 3 veces el Foro Sol, y están siguiendo a una persona que está desinformando a la población. Entonces, de repente, pues ya fueron con el quiropráctico, ya fueron con el rumano que está ahí en Puebla curando a la gente y dicen, no, pues no se me curó, ahora sí voy con el médico, ¿no? Y Claro. tú le dices, no, es que esto era. Pero no, a mí me dijeron que no, entonces es como, se vuelve complejo. Sí, es o sea, complicado. O sea, no, ya no es tan fácil. Y como digo,
sí o sí tú tienes que poder contestar todo. Y si no puedes, ser honesto de tus limitaciones académicas o de conocimiento, decir, ¿sabes qué? No sé, pero te voy a derivar con un especialista. Y sabes que también puede llegar un punto en el que si estás en una consulta con una paciente o un paciente, le estás explicando, le estás dando como toda, pues sí, la explicación. La clase. La clase o la explicación científica de por qué, de qué es lo que tiene, bien sustentado, el tratamiento indicado o específico por lo que viene, y aún así no está convencido o no está convencida y no lo quiere tomar, también está en su derecho y dices, ok, yo ya le expliqué, si no quiere, es muy respetable, puede ir por otra opinión, ¿no? También no te vas a enfrascar en hacerle entender. No, porque ahí es cuando yo digo, este no es un paciente para mí. Exacto. Por ejemplo, o sea, yo estoy dando lo mejor de mí. Si él o ella no se queda, listo, no es para mí, no pasa nada, va a ser para otro médico, pero para mí este paciente no es y está bien. Sí, no claro. puedes pretender ser el médico del pueblo. O sea, eventualmente va a haber alguien que le caigas bien o que te crea o que diga, está bien, estoy en tus manos, y va a haber gente que pues no. Y es Pero, igual por de ejemplo, válido. En esa línea de conversación que tú estás diciendo, ¿tú crees, o sea, como retomando, si tú hubieras tenido ese momento una perforación, o sea, tú que te hicieras la idea, ¿no? Que tuvieras una perforación, un tatuaje visible, si ese paciente hubiera decidido no seguir contigo, ¿tú te creerías la propia percepción de, ¿será porque tengo un tatuaje? ¿Será porque mi apariencia no le gusta? O sea, como retomando un poco, A ¿tú mí no crees? me pasa con eso, a mí me pasa con verme joven y ser mujer. Y eso me pasó al principio cuando empecé a estar en mi consultorio privado. Yo inclusive bajaba más la guardia porque me ponía en ese lugar. Es que soy mujer, es que me veo joven, entonces no me van a creer. Y también hablaba, yo creo, con esa un poco inseguridad. Y eventualmente pasaron los meses, pasaron los pacientes me empezaron a recomendar, empecé a trabajar en un hospital público que se maneja diferente, eso también creo que es importante mencionarlo. Y eso me agarró y dije, a ver, no, o sea, seré lo que sea, pero confío en lo que yo estoy haciendo, Claro. ¿no? Entonces, si ya el paciente no confía, es un tema del paciente, Claro. no es un tema que tenga que ver conmigo. A mí me sigue costando trabajo, porque claro, yo que estoy también en el ámbito médico, pues para nada ves ninguna diferencia entre ser mujer y hombre, el género, en que si es bueno o mal médico, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Pero que en consulta, ya en un consultorio como especialistas... Con tu consejo de fondo. Ajá, o sea, por ser joven lo puedo entender perfectamente. Pero por ser mujer o ser hombre, que desconfíen en una doctora. O sea, no me cabe, no me puede caber en la cabeza. O, por ejemplo, por especialidades, ¿no? O sea, podríamos hacer encuestas de, si tú vas al ginecólogo, prefieres ir con un hombre o con una mujer. Si tú vas al dermatólogo, prefieres ver a un derma hombre o ver a una derma Pero mujer. el gine o el uro, creo que sí es por pudor. Yo pensaría, hasta yo te podría decir que si a mí me dices, ¿preferirías ir con un urólogo o una uróloga? O, Un proctólogo. o sea, que el urólogo fuera mujer u hombre, yo te diría, o sea, claro, en los dos confiaría, pero Porque no quieres que una mujer te vea el pipi. por pudor, preferiría un hombre. Pero la mujer siento que no es tan así. No. O sea, el hombre sí es más... De hecho, a mí un tiempo me gustó mucho uro. Durante el internado me encantaba uro. Sí olías raro. No, pero sí me gustaba uro y sí lo pensé. Dije, es que... Y a ver, conozco urólogas mujeres que son buenérrimas. Claro, o sea, que son neta la eminencia de la eminencia, pero lo que les habrá costado a esas mujeres llegar al lugar al que llegaron y tener la posición en la que están... La autoridad, de nuevo. La autoridad habrá sido muy complicado, pero fue algo que sí pensé. Y creo que la mujer no tiene tanto ese sesgo de quiero gineco mujer. Es más, por lo que yo hablo, por ejemplo, con mis amigas inclusive, es bueno o no es bueno. Punto, ¿no? Sí, o sea, exacto. ¿Cómo puedes pensar que solo por ser mujer no puede ser buena? Ya independientemente de la especialidad, que la juzgue, eso te lo juro, me causa mucho conflicto. O sea, va a ir cambiando poco a poco. O sea, yo, por ejemplo, que estuve en una especialidad que está dominada por hombres, o sea, principalmente cuando yo entré al primer año de la residencia, en mi torre éramos 25 y de los 25 éramos solo 2 mujeres, ¿no? Entonces era un ambiente dominado por hombres, ¿no? Y carrilla, lo que tú quieras.
O sea, ese no es el punto. Yo me fui dando cuenta que conforme fui avanzando de grado académico, de repente yo me encontraba, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Y le empezaba a explicar al paciente y tenía que al R1 al lado de mí, y yo era R3 o yo era R4, y entonces le empecé a explicar y así, y volteaban con el doctor. ¿Sí es así, doctor? Y yo como, o sea, buscando la aceptación en mis palabras en el residente de menor jerarquía solo porque era hombre, ya sabes. A mí también me pasó. Y en ese ¿Neta? momento, No puedo creerlo. en ese momento es donde tú tienes que mostrar más autoridad Claro. y decir, o sea, que no, vaya, es a veces hasta un poco cansado decir, es que tengo que demostrar más por ser mujer para que me tomen con serio? la seriedad que soy. O típico, estás en el pase de visita y me pasaba, ¿no? Hasta en el último año, que pasábamos visita, yo era la única mujer en el alta especialidad. Entonces pasamos visita, la mayoría de los residentes eran hombres, y entonces los pacientes algo que siempre a los pacientes me dirijo por ellos por su nombre. Claro. Odio eso de, hola mamá, ¿cómo está, señor? Sí. Ceñito, o sea, no, es la señora Claudia, es el señor Juan, es Sí. Blan, ¿no? Pero tienen un nombre, ¿no? Entonces, disculpe señorita, ¿ya me van a traer la comida? Y yo decía, y al residente, ¿no? Oiga, doctor, es que no me hicieron la curación ayer. Y yo, ¿por qué tendrían a él que referirse? O sea, está bien, no tengo un problema, sé que soy una señorita, no estoy casada, no tengo No, pero hijos. el punto es la diferencia en que al hombre sí Exacto. se le dirige como doctor y a la Ajá. mujer señorita, ¿no? Exacto, entonces siento que de alguna manera eso facilita un poco para los hombres en cuanto a la confianza que se genera con el paciente, Ok. que un paciente con una mujer, ¿no? Porque dices, no, es que no soy la enfermera, soy la doctora. Ah, ¿usted es la doctora? Es que aparte se ve muy joven. Y Ya van aparte dos. de ser mujer, aparte de ser muy joven, y espérate, ahora la doctora trae una perforación, ¿no? Y es que eso a Un mí, tatuaje, sí, eso a sí, mí sí. me Claro. pasó. O sea, Claro, pues. yo, no sé si se acuerdan que yo tenía una perforación en la nariz, Ah, sí. ¿no? O sea, tuve toda la vida, o sea, Sí, desde que cierto. entré a la carrera de medicina tenía mi perforación. Y a mí me encantaba mi perforación en la nariz. O sea, aparte de mi personalidad, como de mi expresión, lo que tú quieras, ¿no? Cuando entré a la residencia, continué con la perforación en la Ajá. nariz y siempre tuve una argolla. Cuando empecé a dar consulta, o sea, hace un año que empecé ¿En mi la práctica resi privada, o...? no, ya terminando, o sea, ya Ya. terminando el R4, que justamente empecé a ejercer mi práctica privada, yo decidí quitármelo. Y mi novia me decía como, oye, pero ¿por qué te lo vas a quitar? O sea, la verdad es que tu consulta es muy buena, explica súper bien, o sea, te ves Nada que ver. preciosa con tu areta en la nariz, a ti te gusta, pero dices que no quiero, justamente, estoy empezando y me da miedo que la gente vaya a hacer un juicio sobre mí porque tengo una perforación, Claro. ¿no? Claro, que yo creo que eventualmente a mí, que es lo que yo les decía, yo ya llevo 2 años, 3 años en la consulta privada y con el tiempo, al principio me pasó lo mismo, o sea, también me veía joven, era mujer y todo lo que conlleva eso. Y también, esto es un paréntesis con respecto a lo que dijo Gus, también creo que no hay que satanizar a los compañeros hombres, o sea... Ah, no, para nada. Es que no, pero porque ellos quizás ni siquiera lo escuchan, ¿me explico? Sí, o sea, no. y no porque sean tontos, simplemente no les pasa por la cabeza y no escucharon el señorita porque no lo escucharon, Sí. porque... Porque ¿sabes? también es generacional. O Claro. sea, ellos no están pensando en, oh, tengo que defender. No, es doctora, ¿eh? O sea, ellos es como, o sea, no es como que van a prestarte atención Claro. para que tú te sientas bien. O Exacto. sea, tampoco es obligación. No, Claro. para nada. Yo con respecto a lo que dice Steph, también me pasó. O sea, a mí me pasaba mucho que siendo R4 y siendo la jefa de guardia, pasaba visita con mis R más chicos y los pacientes siempre, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones volteaban a ver al R más chico. Algunos de ellos sí le decían como, ella es la doctora de guardia, ¿no? Como ella es la jefa de guardia o yo soy el R1, ella, etcétera. O sea, como que sí trataban de enseñar un poco esa jerarquía por conocimiento, ¿no? Y sí entiendo y sí creo que hay que rescatar el hecho de que no es que los hombres les valga o no les importe, simplemente creo que están acostumbrados, entonces el señorita ni siquiera lo escuchan, ¿me explico? Ujú. O sea, no Sí. lo perciben, pero no es por culpa de ellos, pues es por cómo está... Generacional, o sea, así Exacto. está dictado desde hace mucho tiempo. O sea, antes no había mujeres médicos, ¿no? O sea, antes Claro. el hombre era el único que podía acceder al conocimiento de anatomía humana o el cirujano o el barbero en otras épocas que era el Sí. cirujano, siempre era hombre. Obviamente todo eso ha ido cambiando, ¿no? Y ahorita las mujeres y los hombres pueden tener las mismas
o deben de tener las mismas oportunidades laborales si es que tienen las mismas competencias, ¿no? Claro. O sea, obviamente si es una mujer que no tiene las competencias o es un hombre que no tiene las competencias, pues vas para abajo, pero no por ser hombre o por ser mujer, o por ser joven o por ser viejo, sino porque simplemente no cubres con las competencias que requiere la empresa o como la ética del hospital o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Eso pienso yo. Para este episodio estuvimos leyendo un par de artículos que casi no hay mexicanos, lo cual es muy interesante, pero leímos artículos de otros países sobre el tema de la percepción del paciente hacia el médico, si el médico tiene tatuajes, tiene perforaciones, ¿no? Principalmente, ¿no? Principalmente son como... Pondremos el link. El link lo pueden encontrar en la descripción, pero Gus pensó que era buena idea ponerlo sobre el video. Por si alguien quiere leer. Claro, ¿Sí? se llaman, bueno, ellos lo mencionan como body art, ¿no? Ajá, o sea, sí. cualquiera, como lo quieras ver, pues. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Bueno. Cuéntanos uno de ellos. ¿Hay evidencia Yo leí... significativa o no significativa? Bueno, no, ya creerán ustedes sus propias conclusiones, pero bueno, uno que a mí me pareció interesante hablaba justamente de los efectos en la percepción que tenían los pacientes y familiares en un médico si tenía tatuajes o perforaciones. Entonces, este estudio se llevó a cabo en Hawái, en Honolulu. No es cierto, no sé, pero en una parte de Hawái. ¿Sí fue en la capital? Sí, creo que sí es o sea... No sé. Ohana means familia. No sé, pero el punto es que fue en Hawái, ¿no? Entonces ellos le hicieron una encuesta a 314 personas, ¿no? En un parque, así. En total fueron 314. Entonces, a esas personas se les ponía el mismo escenario hipotético, que era, por ejemplo, era llegar a un servicio de urgencias. O sea, aquí otra vez va como primer contacto de emergencia con el médico, ¿no? Que no es lo mismo que llegues a una consulta, porque probablemente para eso ya lo buscaste en Google, ya te metiste a Dr. Talia y esas mangas. Exacto, ya analizaste. Ya viste las fotos. Ya viste las fotos y dices, sí está chulo, sí está chula, se ve interesante, no interesante, como sea. Entonces llegaban con estas 314 personas y les decían, ok, este es el escenario hipotético. Tienes un familiar que tiene fiebre de 38 grados y tiene tal enfermedad y lo tienes que llevar a un servicio de urgencias. Y les mostraban 2 fotografías. Okay. 2 doctores hombres vestidos idénticos, nada más que uno tenía un tatuaje como tribal. En el cuello. En el cuello. Bueno, no es tribal porque me voy a ver muy fuera de, porque era algo hawaiano, pues. Bueno, un tatuaje. Un tatuaje en el cuello. El pelo negro. ¿Han visto esa canción? Bueno, eso lo cortamos. Es que me acordé. Son argentinos, ya se los había enseñado. Bueno, cortamos. No sé todo de Argentina. ¡Ay, dale, che! Bueno, cortamos eso. Les mostraron la foto de los 2 médicos, uno con el tatuaje en el cuello y otro sin el tatuaje en el cuello, pero no les mencionaban nada del tatuaje para que no se creara un sesgo. Así de, mira, te voy a mostrar un doctor con tatuaje y otro doctor. Aquí están estos 2 doctores. Y tenían que darle una calificación al médico de 4 puntos, siendo 1 que nula confianza con el médico, o sea, que definitivamente lo veían y decía, prefiero irme 15 minutos al próximo hospital, o 4, confianza total, claro. ¿No? Entonces, obviamente analizaron de qué edad, o sea, diferentes edades, si eras mujer, si eras hombre, etcétera. Y todos concluyeron de los 314 que la muy mala calificación se la daban al doctor que tenía un tatuaje. Y obviamente el doctor que no tenía tatuaje lo percibieron como una persona confiable. Hasta 18 personas de las 314 al doctor que tenía el tatuaje en el cuello prefirieron, o sea, le dieron un 1 que significaba irse a otro hospital en vez de que los atendiera ese doctor. Solamente, y bueno, eso porque pues no dice, ¿no? O sea, realmente tú lo estabas viendo por el tatuaje, simplemente lo hicieron así, sin el sesgo de... Pero este doctor que tuvo el tatuaje recibió mala calificación, por así decirlo. Conclusión, no vayan a Hawái. No es cierto. Si tienes tatuaje. Conclusión, como te ven, te tratan, ¿no? O sea, y volvemos otra vez a lo mismo. Pero creo que tú también tienes otro artículo que está bastante interesante. Sí, justo ese artículo le hace la contraparte a esos, porque lo que dice el artículo... ¡Ting, ting! ¿De dónde es? Sí. De Estados Unidos. Ok. En Estados Unidos lo que hicieron fue, lo que ellos se dieron cuenta es que muchos de esos artículos que hablan de percepción hacia el médico lo hacen a través de las fotos, ¿no? O sea, ponen fotos, ¿no? Ajá. Entonces lo que ellos dijeron fue como, no, a ver, hagámoslo en vivo y en directo. O sea, que vean a la persona, que se comuniquen con la persona, ¿no? Okay. Y fueron como 9 meses, fue en un servicio también de urgencias y fueron 9 meses de estudio. O sea, fueron grandes. Sí, sí duró. Muchísimos pacientes, eran 7 médicos
Y justamente lo que demostraron fue que en el tú por tú, o sea, en el consultorio, exactamente, no hay diferencia. Y tampoco encontraron diferencia de hombre-mujer. Ok. Pero lo que ellos comentan, o parte de la discusión que dicen es, a ver, que esto me parece interesante y lo voy a sacar porque me gustaron esos porcentajes. O sea, en pocas palabras, tu conclusión fue diferente Cuando es, a la exacto, del otro artículo. que la ¿Qué diferencia, habrá cambiado? pues las fotos, yo creo. Porque O sea, también mucho ajá. influye del tacto, de la voz, de... Hola, buenos días, yo soy Ajá. la doctora Estefania Ortiz, hoy voy a estar con usted en la consulta, a que llegues y, hola, yo soy la doctora, hoy te toca conmigo, ¿no? O sea, yo creo que sí depende mucho cómo tú te acercas al paciente. Sí. O sea, te puede ver el paciente, ¿no? Y te va a ver joven, pero tú tienes el conocimiento, la autoridad, la capacidad de entablar una conversación, de poderle explicar el padecimiento al paciente y el paciente va a decir, me encanta este. Claro. Y le va a valer que tengas la perforación en la nariz, Exacto. le va a valer que te veas joven, sino porque hizo esa sinergia, ese clic en la consulta contigo. Claro. Claro. Entonces ahí cambia. Estaría bueno hacer Claro. más estudios de face to face, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que estaba padre de la discusión justamente es que lo que ellos decían es que en Estados Unidos, en el 2016, el 36% de las personas que tienen de 18 a 25 años tienen al menos un tatuaje, ¿no? Ok. Y de 26 a 40 años, el 40% tienen al menos un tatuaje. Casi la O sea, mitad. ya la gente está tatuada. Exacto. Entonces es como, a ver, gente, o sea, entiendan algo, tiene que cambiar la percepción porque ya el 40% y ese porcentaje poblacional se traslada al área médica. Ni siquiera estoy hablando solo de médicos, estoy hablando de enfermeras, camilleros, etcétera. O sea, del área de salud tú tienes que calcular que el 40% de tu staff al menos va a tener un tatuaje. Sí. Entonces no te puedes poner, ¿no? Tú como jefe o como directivo a tomar decisiones a partir de si el paciente tiene o no un tatuaje o tienen o no una perfo, porque lo que ellos decían es que en Estados Unidos particularmente hay muchos hospitales en los cuales, uno, te piden que no tengas tatuajes, pero dos, si llegas a tenerlos, que los ocultes, Claro. ¿no? Que uses Que no ciertos sean uniformes. visibles. Exacto, Sí. pero es como, dude, el 40% de tu staff tiene tatuajes, entonces tiene que cambiar la manera, ¿no? Y lo que demuestran aquí es que en urgencias, pues en realidad no hay tanta diferencia. A diferencia, y ellos lo dicen, a diferencia de los artículos que sí tienen fotografía, en donde ahí sí hay una diferencia. Sí, porque Sí. simplemente estás viendo, o sea, el único ingreso a tu cerebro es que algo tienes visual. es el visual. O sea, no estás escuchando la voz del doctor, no estás escuchando el tono de voz del doctor o de la Claro. doctora, el conocimiento de la doctora o del doctor. Ya estoy haciendo muy incluyente esto, me encanta. No, sí, sí. ¿Qué? Del profesional de salud. Ah, sí, o sea, Ajá. simplemente, ¿qué? O sea, que no es lo mismo una foto que Ajá, una exacto. Que persona. una porque tengas- comunicación. Exacto, o sea, que tengas toda esa red de comunicación con el doctor, ¿no? O sea, te puede tocar el doctor más guapo, más inteligente del mundo y de repente te pones a platicar con él y dices, "Puta, no sé, no le entiendo nada, no me está diciendo nada, no me gustó la consulta". Sí. Y puedes llegar con un doctor que a lo mejor tiene una manga de tatuaje y te empieza a explicar y eso a lo mejor en tu cerebro pasa a segundo término porque la comunicación que estás teniendo con él es excelente. Ahora, lo que sí decían, perdón, en este artículo, cuando estaban haciendo la parte del resumen, la introducción y todo, es que en otros artículos sí mencionan esto, que por eso les hacía la pregunta, que con respecto a fotografías, estoy hablando de artículos con fotografías, una mujer tatuada la perciben menos profesional que un hombre tatuado. Claro, sí. ¡Ole! Exacto. No en este artículo, sino en otro, otros en otro. artículos los mencionaban. Entonces es muy interesante porque es como, ok, justo lo que decías ¿Por tú. qué? Soy mujer, ok, me veo joven, ok, y encima estoy tatuada, o sea, le estás agregando a la bolsa A lo que la del gente no le prejuicio. gusta. Exacto, Sí. me encanta. La bolsa del prejuicio, así la vamos a llamar. Como dices, ¿no? O sea, te pueden ver, tú te ves muy joven, o sea, no es, Y eso o sea, estás joven, pero no que tan ten- joven. Exacto, y O tengo sea, la barba. Te lo exacto. juro que... Pero te ves Ujú. joven, o sea, te ves un médico muy joven. Entonces, Sí. todavía cuando estábamos supongo que cuando estabas en la residencia, aún más, o sea, tenías baby face, ¿no? Entonces, Sí. llegabas con el paciente de que empezabas así a sacar tus méritos de doctor y el otro así, pues, ¿a qué hora llega el doctor, no? O me tocó el interno, típico, me tocó Ándale. el interno. El ¿no? estudiante. No, pues ya soy médico, o sea, ya estoy titulado, o sea, estoy ejerciendo, estoy aprendiendo, ¿no? Oye, Sí. Gusi, por ejemplo, tú que nos contabas el otro día que en la residencia que tú hiciste, tú eras el único hombre. ¿De la especialidad o la de la sub? La especialidad, sub, de la ¿no? sub. Ah, la sub. Eras el No, único- dos. Eran 2 hombres y 4 cuántas mujeres y 2 hombres. Ok, va. ¿Tú notabas diferencia? O sea, por ejemplo, los pacientes a ti por ser hombre, aunque sean 2, ¿te trataban diferente que las mujeres o al revés porque es una especialidad que se asocia más con mujeres quizás o nada que ver? No, sí es una especialidad que hay más mujeres en la Se reumatología. asocia, ajá. Ajá.
Pero aún así, sí había diferencias Ya. en los pacientes cuando estaba mi compañero o estaba yo en el escritorio a cuando estaba mi compañera. Ya. O sea, sí llegó a haber momentos en el que rotábamos, o sea, estábamos en el mismo consultorio, ella estaba como dando la consulta, yo escuchando, y se le dirigían una que otra vez el famoso, oiga, señorita, ¿no? Y así, y la adscrita tenía que decirle a la paciente o al paciente, es doctora. Y es como, ay, perdón, sí es cierto. También Yo creo sí que lo es el- hago. Sí, pero fíjate que ¿Qué? yo... Eso, o sea, muchas veces decían como, sí, señorita, traigo mis estudios. Le dije, soy doctora. Ajá, exacto, aquí le decía la adscrita y ya. O sea, y está feo porque hasta como que me siento como Como que lo imponiendo quieres una autoridad, sí, o sea, pero no es que quiera hacerlo, ¿no? Pero me gusta que me llamen o sea, mucha gente dice, es que no eres doctor, eres médico. Bueno. Porque también va a haber mucho como debate eso, ¿no? De que no, la Real Academia Española dice que... Pero no, ya no. es correcto. Antes sí no Sí, era por correcto eso. decirnos doctores, Doctor, solo a los ujú. que tenían doctorado. Pero Exacto. ahora sí es Ya correcto, está correcto. decirle... Pero no, o sea, como que siento que hasta es un poco, o sea, me gustaría que no fuera así, o sea, en el sentido de que no me gustaría tener que estarle diciendo a la gente, soy la doctora, me habla... Sí, porque ya le estás diciendo, pero por más que le digas en buena onda para que sepa que eres la doctora y te tenga confianza, le estás como corrigiendo y es como, ¡ay! ¿No? Fíjate Exacto. que yo antes estaba muy peleada y también yo corregía y en algún momento lo que me di cuenta fue en darme espacio a cómo me lo están diciendo, o sea, el tono en el que me lo están diciendo. También el tono. Porque si luego Sí. venía una señora de la sierra, por ejemplo, de la sierra, una señora de 80 años de la sierra, Claro. y me dice, oiga señorita, no sé qué, como que no es que no se la corregía porque era una viejita, sino más bien no la corregía porque me daba cuenta que el respeto que ella me tenía a mí Era no diferente. era, exacto, no era por una cuestión de si señorita o no si señorita. O eras sea, doctora o no. exacto, como que me Claro. respetaban desde otro lado y como que ahí Claro. dejé de pelearme, pero siempre buscando el tono. O sea, si hay un tono condescendiente hacia mí y me dicen señorita con ese tono, ahí sí Es molesto. te paro el carro y te digo, no. Pero Le como, cambió la cara, güey, ¿viste? Brava. Su madre. Sí. así es. Yo siempre he defendido, o bueno, siempre he pensado que así como el señorita para ustedes, a los hombres creo que es el joven, ¿no? Ujú. Como, oiga, joven, ¿no? Ujú. Y a mí si me dicen de repente joven, yo no les digo como, no, soy doctor. No, o sea, soy viejo. Ah. Ajá, no, como que digo, soy doctor, no. Como que digo, ok, si me dicen joven no hay problema. Pero no porque sea cuestión de género. O sea, yo entiendo que por ustedes sí es cuestión de género. Ujú. O sea, sí está muy marcado el señorita y doctor por ser mujer y hombre. Pero si no fuera por cuestión de género, que les dijeran señorita en vez de doctora y joven en vez de doctor, yo siempre he pensado que cuando uno dice, no me está diciendo, o sea, debería decirme doctor en vez de joven, eso siento que es soberbia. O sea, Ya. Ego. el ego Ego. de, no porque te diga joven porque seas hombre o mujer, sino como, refieres a mí como doctor porque soy doctor. La Es como, autoridad. güey, no, güey, o sea, si estudiaste otra cosa y te dicen, oiga, joven, y eres Licenciado. arquitecto, licenciado, abogado, es como, te está diciendo joven, no te tiene que decir doctor para que tú escuches que te están diciendo, ya claro. me dijo doctor, y o sea, ¿sabes? Pero O es sea, lo mismo de la bata, es lo mismo de la bata. ¿Por es lo- qué es como sales lo a de la la calle bata, con la es nadie como lo de tiene la por... bata. Exacto. O sea, yo Exactamente. creo que es eso. O sea, yo, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes, o sea, yo diferente a Eve, también veo gente mucho más grande, ¿no? Ujú. Sobre todo por lo de la Nosotros, alta sí. especialidad. O sea, veo gente con artrosis. Entonces no vas a ver gente de 30 años con artrosis. Entonces me llega gente de 60, 70, Ándale. 80 años. Y la mayoría de los pacientes me dicen, ¿te puedo hablar de tú? Es que te ves muy joven. Ajá. Y yo, sí, claro. Sí, Ah, sí, el tema claro. del tuteo, el tema Y del yo tuteo. no tengo ningún, No, ese no creo que tengo no. ningún problema en que me empiecen a hablar de tú y que en ningún momento me digan doctora, ¿no? Oye, Stephanie, ya tengo mis análisis o ya tengo mis radiografías, o sea, ya me hablan de tú y no y es justamente desde dónde viene, ¿no? O sea, Ujú. me están diciendo señorita porque no cumplo con el estándar de lo que es ser un doctor, ¿no? Exacto. Pero si realmente, si un paciente, o sea, se genera esa confianza, a mí me vale que Exacto, me hablen, ya hay- no me digan doctora. Pues, Exactamente. yo sé que soy doctora, ¿no? No necesito que me lo necesitas digan. que te lo digan, exacto. Pero sí a veces, o sea, está un poco el ego, la soberbia, pero también desde dónde viene el señorita o el joven, Sí, ¿no? por eso digo, es una línea bien Ajá, diferente. sí, Sí, a mí, por ejemplo, yo Me cuando encantó, tengo... ese punto. ¿No? Cuando- Sí, siempre he pensado eso. Es el entender que el respeto que tienes hacia la persona con la que estás comunicándote no va por un usted, por un tú, sino no por va... el título. No por el título, Exacto. sino va por el respeto que le tienes como tal, ¿no? Exacto, sí. Sí, o Entonces, sea, de eso sí estoy muy de y es que, acuerdo. ¿sabes qué? Ahora, regresando a lo de los artículos rápido, a mí me lo dijo, nunca se me va a olvidar. Bueno, me lo dijo una doctora, mi jefa de servicio
de reumatología, que Saludos. tú sabes quién eres. Hola. Pero te lo juro, me dijo, el dar consulta es un arte. O sea, tú puedes ir, como decía Steph, tú le pones las fotos y dices, no confío en él. Pero si tú vas a consulta y solamente con lo que te está diciendo, obviamente respaldado por el conocimiento científico, pero le transmites confianza y comunicación, ese paciente te lo ganaste y va a regresar contigo, ¿no? O sea, esa comunicación de dar consulta Ciencia y arte. es un arte, el dar Ujú. consulta, ¿no? También este tema me lleva un poco a la autorreflexión, ¿no? Porque cuando empecé la práctica privada, por ejemplo, y me tocaban pacientes que, no sé, tenían una hipertensión, haz de cuenta. Y entonces yo le quería preguntar, oye, ¿y quién te trata la hipertensión? Generalmente hacía alusión a un doctor. O sea, ¿y el doctor qué te dijo, no? O el ortopedista qué te dijo. El cirujano. El cirujano que te dijo. Y ahí me empecé a autoescuchar y dije, no, a ver, pero ¿por qué? O sea, tú también estás haciendo parte del problema, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, empecé a decir, él o la doctora que te están viendo, ¿qué te dijo al respecto, no? Entonces, sí Como creo, ser más incluyente, por así decirlo, en tu Exacto. conversación. en mi conversación y autorreflexión y autoescucharnos, porque no podemos andar por la vida con una banderita, ¿no? De yo tengo la razón y yo no me equivoco y yo pro todo, cuando en realidad en el día a día quizás no necesariamente es así, o sea, sí, Sí, claro. cometemos nosotros también errores, pero creo que el objetivo es, ok, a ver, espera, yo me estoy quejando de que me dicen señorita, pero al mismo tiempo cuando hablo cuando hablo con un paciente de algún profesional de la salud, automáticamente pongo el artículo él. Claro, y yo creo que importante, y por eso también hacemos este podcast, es poder como visualizar todos esos temas o que la gente pueda generar un poco de conciencia en lo que hablamos, porque a lo mejor simplemente si no se toca ese tema en tu casa, si nunca ha sido parte de tu formación, de tu círculo familiar, pues no lo vas a ver. Pero si tienes la apertura de escuchar a otra persona y tienes esa conciencia de decir, ok, o sea, es interesante lo que están diciendo, ¿por qué no a lo mejor cambiar un poco mi perspectiva, ¿no? O sea, no va a ser menos doctor si tiene un tatuaje, no va a ser menos doctora si tiene una perforación, no va a ser menos doctor Sí, claro. o doctora si se ve joven, sino simplemente pues que se genere esa confianza médico-paciente independientemente de las características físicas o de cómo se viste el doctor. Aparte, acuérdense que existe el Botox, entonces. No es que nos veamos jóvenes, es que usamos Botox. A mí ya me falta el retoque. ¿Qué? ¿Nunca te has puesto Botox, Gus? No, Bueno, la verdad ya. no. Yo porque, o sea, soy muy joven. Sí, sí, no, te ves pero muy joven. Oye, Gus, ¿y No tú sé. te has dado cuenta o se te ocurre en algún momento en el que hayas accionado diferente a lo que estamos diciendo? ¿Cómo? Claro, o sea, nosotros estamos con la bandera de no juzguemos, no hagamos prejuicios, etcétera, y que nosotros lo autocometamos. Ajá. ¿Ustedes mujeres? No, tú como persona, como médico. O sea, una autorreflexión. Me está logrando entender. Sí, no, a ver, ¿cómo? O sea, lo que yo digo es, yo hice un mea culpa Ajá. de, a ver, yo estoy tratando ok. de explicarles todo lo que pasa y que soy mujer y que a veces se me juzga por ser mujer o por ser joven, pero cuando yo tengo que dar el ejemplo, ¿Sabes? he cometido ese error. Ahora ya no y soy más autorreflexiva. Pero Sí. a ti te ha pasado que... Sí. Ok, gracias. Muy bien. Muchas gracias por el Vamos. capítulo. No, sí. Sí me ha pasado que me llega un paciente que ya fue con otro médico, ya sea de mi misma especialidad, ¿no? Internista, o una reumatóloga, o un reumatólogo, o cualquier especialidad, y me dice, me vio este doctor o esta doctora por X o Y razón, tal. Y muchas veces yo digo, no, es que no está mal, ¿no? O sea, y sin querer, a lo mejor muchas veces llegas a hablar inconscientemente, hablas mal de ese doctor o esa doctora, y muchas veces no entendiste o no te das cuenta que cuando ese paciente llegó por primera vez, estaba en otro contexto, traía otros síntomas, Ya. y a lo mejor el cuadro se pudo haber modificado, no traía exámenes, contigo llega en otro contexto, y entonces tú de alguna manera estás hablando mal de un Haces un colega, juicio, haces claro. un juicio, Claro. y está mal, ¿no? Entonces de repente dices, híjole, no lo debía haber hecho porque a lo mejor ese doctor tenía otras armas, tenía otras herramientas y dio su diagnóstico y resulta que era esto, pero porque no tenía todo completo. Y a mí que ya me trae todo, ya puedo hacer este diagnóstico que al doctor le hubiera faltado en ese momento, no por conocimiento, sino no tenía
los estudios. Creo que tocaste un tema muy importante o un punto muy importante, que no está bien que nosotros hablemos mal de otros médicos con el paciente. Esa es una O sea, regla no escrita. Es una regla no escrita, pero realmente creo que debemos ir haciendo ese cambio. O sea, no está bien hablar de otro médico mal enfrente del paciente. Aunque hace poco tuve un paciente que justamente fue operado del manguito rotador por X doctor y le hizo una cirugía abierta. Es ya raro, o sea, se sigue practicando la cirugía de manguito rotador abierta, pero realmente la mayoría ya son vía artroscópica, ¿no? Entonces el paciente se le hizo cirugía abierta y no tuvo un buen como desenlace en la cirugía, no podía mover bien el hombro, llegó conmigo con una cicatriz muy fea, con pérdida de la movilidad del hombro. Le pedí un estudio, tenía una ruptura completa del supraespinoso, o sea, no sé qué pasó en la cirugía, y yo no quise hablar mal del médico. Es que me dijo, es que, ¿usted qué opina, doctora? O sea, vea la incisión. Y yo llegué y le dije, pues a lo mejor el doctor tenía el conocimiento para hacerlo abierto. Y yo no quise hablar mal del médico, o sea, intenté darle la vuelta para no hablar mal del otro. Claro, a lo mejor dices, yo hubiera, no sé, no Ajá, puedes yo decir, yo hubiera hecho esto, pero no porque esté mal, yo hago esto, Ajá, y el doctor hizo esto, ¿no? Exacto, o sea, lo que yo hice fue no hablar mal del otro médico. Y entonces ya le dije, ok, necesito que hagas rehabilitación, se puede volver a operar, ta. Y lo dejé de ver, o sea, no regresó conmigo. Un año después me volvió a buscar, fue con un médico del ABC, fue con un médico del Ángeles y regresó conmigo. Y me dijo, es que la verdad no regresé porque tú no me dijiste que la cirugía había estado mal hecha. Y le dije, y lo voy a seguir. Es que también puede pasar eso. Exacto, le dije, y le dije, no lo hice con la finalidad de no hablar mal de otro médico, porque a mí no me gusta hablar mal de otros médicos. O sea, a lo mejor yo hubiera hecho un tratamiento diferente, pero no te voy a hablar mal del médico. Entonces, si lo que, o sea, no se lo dije, ¿no? Pero si lo que él buscaba es que yo le tirara popó a otro médico, pues no lo iba a obtener de mí. Por eso no. Pero imagínate no que conmigo. Perdón, yo sí conozco un médico que eso le aprendí que no iba a ser yo. Que venía el paciente con tal cosa, le decían, es que me diagnosticaron con tal. ¿Quién te diagnosticó? Preguntar nombres. Yo nunca pregunto nombres. O sea, ¿para qué? jamás, es como, me da igual lo que te hayan diagnosticado, y inclusive les digo, me da igual lo que se haya dicho en ese entonces, lo que hoy pasa es esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, a veces sí, ¿no? Te entregan la receta y entonces, pues, no, automáticamente ves el nombre, punto, ¿no? Claro. Pero el preguntar ¿qué ganas? O sea, Yo te creo lo que hizo Juanita Perenganita. es ego. O sea, decir como, él no te puedo resolver, pues ya llegaste con Doña Chida y Don Chido, que te vamos a resolver. Quieren sacar así de... Así, no, pero lo que hizo el doctor estuvo bien o estuvo mal. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Sí, Y tú, sí, pero sí. que sí estuvo bien o estuvo mal. Y tú, ¿Sí o no, cabrón? sí. No, sí, o sea, entiendo que sí, justo es lo que dice Steph, es un arte y probablemente alguno de nosotros lo hemos... Algunas veces hemos pecado con eso, ¿no? Y nos hubiera salido natural decir, no, pues sí estuvo mal, ¿no? Y ¿sabes qué? Ustedes que son quirúrgicos, en la clínica es bien diferente. Bueno, no bien diferente, pero de nuestra parte, te llega un paciente y la paciente te dice, fui con un especialista. En mi caso, fui con un reumatólogo, una reumatóloga. Y dices, ok, y eso también me lo enseñó una reumatóloga que me dijo, siempre que llegue un paciente que ya vio a un reumatólogo o que ya vio a un internista, no dudes de su diagnóstico. O sea, me dice, por algo vio en ese momento que por algo le está dando este diagnóstico. Entonces llegan con síntomas y dices, ok, por algo no me cuadra, ¿por qué le diagnosticó esto? Y ahorita viene con un cuadro diferente, pero no sabes que ese paciente cuando visitó a tu colega iba con algún laboratorio o con un síntoma y que a lo mejor le diagnosticó algo y puede ser que sí lo tenga y solo tienes como reabordar y pensarlo bien, pero no dudar no sé, en tu colega o en otro doctor que estudió lo mismo. Darle el beneficio de la duda. Exactamente, ¿no? Hay excepciones, ¿no? O sea, no creo que exista, o yo quiero pensar que no hay un solo médico en esta vida que estudió medicina para joder al paciente. Claro. ¿No? Y si aparte de estudiar medicina general dijiste, quiero estudiar reumatología, bueno, y medicina interna, o sea, te echaste los 4 años de medicina interna y aparte te echaste una subespecialidad, es una persona que se viene preparando desde hace mucho tiempo y está certificado y tal, entonces no creo que esa persona esté recibiendo pacientes para darles diagnósticos erróneos o tratamientos equivocados, ¿no? O sea, siempre hay que ser empáticos, ver el contexto en el que viene el paciente, no hablar frente al paciente mal de otro médico. Jamás. Creo que eso es una regla que deberíamos nosotros entre médicos empezar a hacer para que sea un gremio unido. Se sabe. Unido El otro día me llegó- de ratas, unido Espera. de ratas. Eso es. O Otro sea, tabú, por favor, no hablemos mal entre nosotros. O sea, de por sí tenemos bastantes cosas en contra, entonces seamos amables. Hay que ser amigos todos.
Creo que con esto podemos concluir el episodio del día de hoy. Esperemos que les haya gustado la discusión sobre cómo te ven, te tratan y que pues de alguna manera hayamos generado pues ese debate interno o esa conciencia y que les haya gustado, que hasta ahorita todos los episodios que les hemos dado a ustedes, a esta comunidad que estamos queriendo generar, pues les haya gustado, ¿no? ¿Es correcto? ¿Ustedes qué? A mí me gustaría que... Despídanse. Órale. A mí me gustaría que si alguna vez han sufrido ustedes, ¿no? De parte de algún paciente prejuicios o viceversa, ustedes hayan hecho un prejuicio, pues nos comenten cuál. Escríbanos al correo. Exactamente, Sí. que nos cuenten un poquito qué fue lo que pasó. Entonces, nos encantaría tener sus comentarios, ya sea en Instagram o en correos. Y pues nada. Síganos viendo por Spotify como Más Allá de la Bata. En YouTube como Más Allá de la Bata, súper importante que se suscriban al canal. Por favor. Para que pues, lo puedan ver cada jueves. También estamos en Instagram y TikTok. Como Más Allá de la Bata. Y si quieren participar con nosotros, estar aquí, contar su experiencia o bien temas que quieran que nosotros abordemos, por favor mándenos un correo a masalladelabata@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Adiós, amigos. En nuestro siguiente episodio, El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo. Sobre todo vamos a hablar de eventos que emocionalmente al médico nos ponen en una situación complicada. ¿Cómo informarle a un familiar que el paciente ya no está con nosotros? Muchos meses de terapia porque no lo supe tratar o no lo quise tratar o no lo prioricé en ese momento, ¿no? O sea, la verdad es que a veces duele y lloramos y nos deprimimos y nos... Aunque digas una palabra mal, ¿no? O sea, Ya valió. una palabra mal, el familiar puede sorprenderse, se puede poner agresivo. O sea, Claro, otra de las emociones que vivimos mucho los médicos, el miedo. el Bueno, código depende, azul ajá. es como el más importante o bueno, el más urgente, Ujú. que es un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, Ujú. ¿no? Fuertes, así escenas y yo como que ya sí me volví Sí, te desensibilizaste completamente. insensible. Ajá, o sea, hice lo que tenía que hacer, pero simplemente no logramos sacar al paciente, ¿no? Y súper mal, y ese fue mi punto de quiebre. O sea, en ese momento dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo no